Muy buenas noches, muy bienvenidas una vez más a nuestro precioso curso para consejeras bíblicas que el Señor ha ido conformando, ha ido atrayendo, ha ido conjuntando, uniendo a cada una de nosotras con esa fe en Jesús, con esa esperanza en el Todopoderoso y con la guía del Espíritu Santo. Sean muy bienvenidas y me alegro de que sigamos en este proceso hermoso. Y la bendición de que esto va a quedar también grabado, así que en cuanto lo tengamos, por la colaboración hermosa de nuestro hermano Gabriel Martínez, se los hacemos llegar. Bienvenida Isela, Miriam, Nubia, Rox y Susi Majarres. Qué gusto tan especial el poderles tener. Y aunque al final voy a hacer este recordatorio, les quiero dar esta primicia. Y si observan bien, hoy vamos a ver nuestro tema 19. Y yo debo decir que a mí Dios siempre me asombra. Creo mucho lo que dice que Él nos da mucho más allá de lo que pedimos, entendemos y aún merecemos. Y siempre que inicio un proyecto inspirado en Él, porque Él es el que pone esas ideas, esos recursos, a veces yo entro así como con temor, temblor y reverencia, porque no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Y como digo, si alguien me hubiera dicho todo el tiempo que íbamos a pasar juntas, especialmente todas las que asisten los martes, no es que no lo hubiera creído, pero la verdad es que ha sido para mí muy grato contar con el respaldo de Dios, ¿no? A mí solamente me dijo, tú predica la palabra, yo me encargo de lo demás y es lo que siempre procuro ser fiel a esto. Entonces, yo estaba pensando esta semana ya terminar por motivo que ya algunas salen de vacaciones y si no salen de viaje, por lo menos de sus labores cotidianas, escolares y eso, ¿verdad? Pero dije, yo les voy a proponer qué les parece. El próximo martes cerramos con el tema 20, ¿sí? De nuestro curso para consejeras. Y el próximo año, en enero, primeramente Dios, arrancamos como una segunda parte de lo que Dios tenga preparado para cada una de nosotras. Mi pregunta es, ¿estás dispuesta a continuar? Porque yo, mientras tenga vida, aliento y fortaleza, voy a seguir adelante. Entonces, si alguien se interesa y quiere confirmar, bueno, pues envíeme ahí un corazoncito, una florecita, una carita feliz, algo rapidito simplemente para saber esto. Y de todas maneras, al final lo reitero por cuestión de quienes agreguen después. Gracias, Miriam, porque también para mí, no creas, yo espero con mucho ánimo. Gracias, Rox, el martes, porque siempre es ese tiempo especial que me gusta mucho pastorear a las ovejas del Señor. Gracias, Roxy, porque están ahí dispuestas, y Cela también. Qué bueno que estén con esa disposición hermosa de su corazón, ¿verdad? Y fíjate que me ha pasado, y yo sé que tú que me conoces y más las que tienen años de conocerme, generalmente yo no improviso. Y cuando llega a haber un cambio es porque Dios lo determina así. Pero yo busco el prepararme, el buscar el rostro de Dios, el que me muestre lo que Él quiere para mi vida, pero también para la de ustedes. Y entonces yo tenía dos temas para este martes y le dije al Señor, ¿cuál, Señor, cuál? Y al final de cuentas me trajo el que les envié, el fuego de Dios, ¿verdad? Y me llamó poderosamente la atención porque fíjate que encontré unas escrituras que son muy, muy prácticas, muy vivenciales para poder tener esta experiencia de lo que es en la Biblia el fuego de Dios, ¿no?
Y en primer lugar vamos a verlo muy relacionado con el llamado de Dios a servirle. Pero aquí vamos a romper esquemas, hermosa. Y yo sé que algunas que vienen de más tiempo atrás conmigo, tu servidora, me van a entender perfectamente por qué digo romper esquemas. Porque tristemente heredamos muy religiosamente una idea de lo que es servir a Dios. Y yo estuve así por muchos años y aunque no me sentía del todo satisfecha, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Entonces Dios me corrigió, ¿verdad? Y amplió mi visión de una manera muy hermosa y yo le agradezco, ¿sí? Que me haya sacado de esa idea que era así como muy cuadrada, así como que esto se hace y ya intento, ¿verdad? Cumplir el llamado de Dios. Pero me llama mucho la atención, ve conmigo ahí Hebreos 12, el verso que les envié, se los envié en el día 28-29, termina con esos dos versos, el capítulo 12 de Hebreos, y dice así: el reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Sí. Y entonces nuestro llamado a la consejería forma parte del reino de Dios, hermanos. Y este reino es inconmovible, o sea, como Dios lo ha establecido, su reino, nadie lo puede mover, ni modas, ni influencias, ni dudas, ni temores, ni situaciones que vienen a querer golpear nuestra estabilidad y que amplíes tu visión al pensar que Dios te está preparando para cosas mejores que las que has venido haciendo y que puedas tener esta oportunidad hermosa de ser un instrumento en las manos de Dios. Nada compararse con una profesión, como muchas, ¿no? Por ejemplo, la psicología es una profesión que ha proliferado mucho en las últimas décadas, pero muchos de esos conceptos son para el aquí y ahora, pero no tiene connotación eterna. No trata lo profundo de la necesidad y la raíz de cada ser humano. Y en la consejería bíblica, claro que sí, porque el Espíritu lo examina aún lo más profundo, ¿verdad? Y ahí es donde nos da sabiduría, entendimiento, comprensión para poder saber estas cosas. Y cuando el apóstol que escribe Hebreos describe ese fuego consumidor, ese fuego que consume, es como el arranque para que en esta hora tú y yo podamos profundizar en la palabra más y más acerca del fuego de Dios. No sé cuántas veces tú has escuchado este tema. Yo debo decirte que es la primera vez que comparto el tema así, como tal, el fuego de Dios y vinculado con su llamado. Entonces, vemos en la palabra que se repite el uso del fuego y es muy interesante porque lo da desde el inicio, ¿verdad? Del Génesis. Y algo muy distintivo es que, por ejemplo, en la este, elaboración de la significaba la presencia de Dios allí, se usaba el fuego, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Para presentar en el altar lo que eran los holocaustos, los sacrificios. Y ese fuego formaba parte de actos purificadores precisamente para el perdón de los pecados. Entonces vemos a lo largo de la escritura muchas referencias en cuanto a esto, ¿verdad? Y sin duda alguna que Dios le dio al ser humano el entendimiento para que pudiera verdaderamente, como dicen, descubrir el fuego y todos los beneficios que puede traer.
Entonces vamos a ver así, te digo así como un panorama rápido. Vamos a ver el llamado, el fuego que Dios usa para el llamado que hace a tu vida y a la mía, llamado para Él, para servirle a Él. El fuego en medio de las pruebas, en el caminar de fe, el fuego del bautismo del Espíritu Santo. No sé si has escuchado acerca de esto. ¿Y qué decir de esa preparación que hemos de estar buscando y recibiendo por las pruebas por ser cristianas? Nada más, o sea, hay pruebas que son resultado o consecuencia de malas decisiones, de caer en situaciones de tentación, de pecado, y claro que hay esa consecuencia, ¿no? Pero ¿qué de ese fuego de solamente por el hecho de ser creyente en Jesucristo, ¿verdad? Entonces a mí eso me llamó la atención y es un tema que trata de una manera muy, muy preciosa el apóstol Pedro. Entonces, es importante señalar que en la palabra el Señor usa su fuego con un buen propósito, para beneficio, para nuestro bien. Pero si tú y yo hacemos memoria en la palabra, hubo ocasiones donde envió fuego para destrucción y me vino a la mente Génesis 19, ¿no? Que anótalo por ahí en tus notas. Yo sé que muchas de ustedes han ido aprendiendo a tomar notas y tú no tienes una idea cuánto me complace saber, porque sé que esto les está ayudando a ser estudiantes serias de la palabra, que después que comparan lo que fueron escribiendo con el material que ya les envió escrito del tema que Dios me inspiró, pues muchas cosas les son confirmadas, ¿verdad? Aquello que les llamó poderosamente la atención, como que Dios les está diciendo, es exactamente lo que quería que prestaras mucha atención a esto que estoy diciendo. Y vemos en Génesis 19 esa historia tremenda, ¿verdad? Y yo siempre que hablo de este tipo de historias, para nada ni hago juicio, ni crítica, ni burla, porque esto es un asunto de juicio divino. Y es cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas porque del cielo cayó fuego y azufre, ¿sí? Pero este juicio que trajo destrucción total a todas esas zonas de Sodoma y Gomorra y aledañas, fue porque aparte del pecado extremo que estaban practicando, no hubo arrepentimiento, hermosas, ¿sí? Y entonces vino el fuego, vino el azufre, y se dice, ¿no? Que ese lugar jamás pudo ser reconstruido. O sea, esa tierra quedó invadida. Entonces vemos un elemento que Dios puede enviar ese fuego en medio de esa situación que estamos viviendo, porque no ve en nosotras arrepentimiento, ¿sí? A lo mejor remordimiento de conciencia o cierta culpa, pero en realidad no está habiendo ese arrepentimiento que el Señor espera. Y vamos a un primer punto ahí en Éxodo 3. Y este es un pasaje que yo le llamo uno de los clásicos de la Biblia, porque aun cuando Dios en su palabra nos pone muchos ejemplos del llamado de Él directo a diversos siervos y siervas, ¿no? Para servir al Señor, para entregar su vida, para disponer su ser. El domingo Dios me daba una revelación muy hermosa acerca de María, ¿no? Cómo ella, cuando le dice el ángel que fue escogida para tener al Salvador del mundo, ¿no? Y ella ofrendó su vientre. Y a mí esas palabras fueron las que me dio el Señor cuando estaba leyendo ahí en Lucas capítulo 1, lo que le han denominado el Magnificat de María. Y que mucha gente, ay, qué bonito, pues lo cantan en latín, entonces ni le entiendes lo que dice, pero tú lo lees en español. Y esta mujer fue tan invadida, tan llena, tan plena del Espíritu Santo, y no era para menos, porque no solamente era quedar embarazada, sino también
toda la tarea que ella iba a participar al lado del Maestro, de Jesús, que si bien fue su hijo biológico, ella le quedó claro que era el Hijo único de Dios y el Salvador del mundo. Entonces, ese fuego que vino sobre ella, de llenarla, de darle ese poder en medio de ser tan joven, de ser tan inexperta, pero el Señor la capacitó. A mí eso me trajo así una palabra bien preciosa, ¿no? Entonces hay muchos llamados en la Biblia, pero el de Moisés es uno muy precioso y es el que hoy a ti y a mí nos quiere el Señor reiterar. Así que si tú estás sirviendo al Señor, no importa si tiene poco tiempo, tiene mucho tiempo, yo quiero decirte que no fue tu idea, que no fue que tú eras buena y que como viste que otra lo hacía bien, tú pensabas que lo podías hacer mejor y no es por ahí, ¿verdad? Entonces, me gozo que se están agregando otras hermosas más y en un ratito más les doy la bienvenida. Vamos a la lectura, dice Éxodo 3, 1 al 7. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Ahí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, le contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado, santo. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Entonces, este es un ejemplo de llamado al servicio en un terreno completamente ignorado de aquello que en este caso Moisés tenía que hacer, porque él estuvo 40 años en palacio en Egipto, 40 años en el desierto, y aunque hubo muchas lecciones en el desierto, pero ahora entrar en una posición, ¿sí?, de llevar palabras de libertad a los cautivos, pues era algo que él nunca había experimentado. Yo sé, hermosa, que cuando fuiste invitada a participar de este curso, y varias me lo han dicho, ¿no? Temblaron, porque, ¿cómo? O sea, ¿por qué yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Y una hermosa de ustedes me escribía en días pasados y me decía que tenía esas luchas, esas dudas, y dice que, dijo, pero Señor, ¿quién soy yo? Ya a mi edad, yo ya no salgo tanto, yo no convivo tanto con la gente, ¿verdad? Y en eso dice que llegaron así como seguidita, en varios momentos diversos, y dijo ella, me llegaron 4 clientas, ¿no? ¿Y por qué les llamo así? Porque vinieron en busca de consejo. O sea, ella no tuvo que salir, sino que vinieron en una situación difícil buscando ayuda. Y entonces ella aprovechó lo que ha venido aprendiendo para darles palabra. Fíjate. Entonces digo, bueno, solamente el Señor hace eso y a veces decimos es un terreno desconocido o hay cierta vanagloria o vanidad de decir, no, yo ya sé, yo fui a un instituto bíblico, yo tomé muchos cursos de discipulado, la escuela dominical, he leído la Biblia, o sea, y empezamos a sacar ahí el ridículum,
Y Dios dice, no, o sea, nada que ver con el llamado que te voy a hacer, como en el caso de Moisés, ¿sí? Entonces, cuando vemos esa zarza con esa llama ardiente que no se consumía, pues habla de la santidad de Dios. Y yo no sé, hermosa tú, pero yo empiezo mi servicio sin tener en mente que estaba sirviendo a un Dios santo, ¿no? O sea, no lo tuve y tengo que ser honesta contigo. Por lo tanto, los inicios de mi servicio a Dios, entre comillas, fueron imitando las formas como otras personas lo hacían. ¿Sí? Yo empiezo en el terreno de la música, dirigiendo grupos corales y después me voy por el terreno de la enseñanza bíblica con niños, adolescentes, jóvenes, más adelante mujeres, ¿verdad? Pero siempre fue como siguiendo la idea de lo que yo había visto que hacían otras personas. Pero tener en mi mente que era el llamado santo, tuvo que pasar mucho tiempo y tuve que pasar por mucho fuego para poder comprender esto, ¿no? Entonces aquí una de las ideas de este encuentro de Moisés con el yo soy es que entra en ese proceso de cultivar el temor santo y reverente que Dios espera de cada uno de sus siervas, cosa que no lo hicimos. Tomamos a la ligera este, este llamado, así como o temblando de miedo porque no vamos a poder hacerlo, nos sentíamos completamente incapaces o en vanagloria. Ah, no, sí, yo sí lo puedo hacer, ¿no? Estas palabras, no te acerques, quítate el calzado, son indicaciones del cuidado que hemos de tener al responder esa voz que nos invita, ¿sí? a ser desafiadas al llamado que Dios tiene. En este caso, Moisés le dijo bien claro, tú vas a ir al frente y vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Y ahora es una frase corta y se dice rápido, pero ¿cuánto pasó para que esto fuera llevado a cabo? Dios nunca tuvo en su mente que nuestro servicio fueran actividades religiosas, de las cuales la iglesia de todos los tiempos se ha encargado de inventar 1000 actividades. Y a veces estamos tan entretenidas en un grupo, y yo debo decirlo con toda la honestidad que siempre les hablo, que la primera ocasión que Dios nos llevó a Juárez, ahí en el 85, fíjate, yo te puedo decir que yo estuve muy contenta. Fue difícil porque vivir en el DF e irte a la frontera norte, pues es otro mundo, ¿no? Pero yo no me acuerdo que haya sufrido, que haya sido desafiada, que haya crecido, que haya visto esas lecciones del desierto, ese conocer a Dios. O sea, empecé quizá un trato diferente del que tenía en México, pero porque ¿qué pasó? Yo entré en el programa de la iglesia. Entonces, la esposa del pastor va a hacer esto, esto, esto y esto. Ah, bueno, pues si lo sé hacer, pues yo lo hago, ¿verdad? Y como yo sabía que lo sabía hacer. Hermosas, no alcancé a comprender la magnitud de este llamado, ¿sí? Y fíjate, te cuento, eh, vamos luego a Guadalajara, regresamos a Juárez al cabo del tiempo, en el 96, y de las primeras revelaciones que Dios me dio, al llevarme de nueva cuenta con una visión diferente, que yo ya había comprendido lo que era el llamado a servir a Dios, que no era el conjunto de actividades religiosas dentro de un templo, en unas días y en un lugar. Y Dios me dio ahí en Isaías un título, dijo, esta esquina donde estaba situada la iglesia va a ser la esquina de reparador de puertas quemadas y muros caídos.
Y tú no tienes una idea cuánta gente llegó así, literal, derrumbada, puertas quemadas y muros caídos. Y ahí recibieron mucha liberación, sanidad, salvación, perdón y el proceso, ¿verdad? Y me llevé el tiempo para poderlo conocer. Entonces, quítate ya de una vez por todas que es participar en todas las actividades. Y en aquel tiempo Dios me empezó a enseñar, tú no tienes que estar en todo lo que se hace, lo que se planea, lo que se dice, sino en donde yo quiero que tú estés, ¿sí? Atenta a eso. Y empezó a dar instrucciones cómo es que le iba a servir y lo que Dios me empezó a guiar a servir, yo nunca lo había hecho, pero tampoco vi que nadie lo hiciera. Y como yo lo hacía, tampoco escuché. Y no porque digo, ay, pues es que fue toda una novedad y a mí se me ocurrió. No, no, claro que no. Pero es ahí donde te digo, Dios nos llama y nos dice de manera muy particular qué tipo de servicio está esperando de cada una de nosotras, ¿no? Y nos va preparando para hacerlo con excelencia. Ahora, aquí está hablando el yo soy y hay que prestar mucha atención cuando el yo soy, que significa en nuestro buen español el ser, es un verbo, ¿sí? Hay que prestarle atención. Entonces, Él nos recuerda quién es Él a través de este pasaje y aparte que nos dice que es eh, ayuda, que es el que da el consejo, que es el que se denomina ahí de una manera muy, muy hermosa, ¿verdad? Cuando se presenta delante de Moisés y le va diciendo quién es Él, el Dios de los antepasados, le menciona todo esto, pero también fíjate que algo que me impacta mucho al final de este pasaje es que nos deja ver su corazón compasivo y comprensivo ante la necesidad de ese pueblo que está sufriendo la opresión del enemigo, con esa esclavitud, con ese maltrato, con ese abuso físico, mental, con esas cadenas invisibles, porque pues no estaban encadenados literal, pero pues, ahí estaban, ¿verdad? Haciendo el trabajo más humillante y de una manera muy, muy violenta. Y entonces, cuando el Señor se presenta y dice, yo soy el que te envía a dar consejo sabio, y entonces nos da un reflejo de lo que Él es. Y aquí nos lo mostró, compasivo, comprensivo, consolador, bondadoso. Y tú y yo, hermosa, tenemos que cultivar estas características. Pero no solamente cuando atendemos a alguien que está pasándola mal, que le incluye, ¿verdad? No, no, o sea, tenemos que estar tan dispuestas a vivir esto porque son virtudes, no es algo humano, no nacimos con esto. Entonces, el aprender como Dios a mirar el sufrimiento en otros y no a sentir lástima, ¿no? Ay, pobre, ay, qué mala suerte, ay, qué marido le tocó, ay, qué hijos tan ingratos. No, a nosotros nos toca eh, fluir en esas virtudes que nos ha capacitado a través de Jesucristo. Jesucristo era así. Él andaba caminando y escuchaba la voz del que clamaba, ya fuera la viuda, ya fuera el leproso, ya fuera el ciego, ya fuera el que tenía hambre, o sea, y él estaba allí. Entonces, el llamado de Dios incluye tener bien claro en mente que a quebrar todo tipo de idea de servicio como lo heredamos en nuestro crecimiento en una iglesia local o varias iglesias en las que estuvimos. Y creer que porque íbamos y porque hacíamos tal o cual cosa, realmente estábamos agradando a Dios, estábamos sirviendo a Dios. Yo he hablado mucho en oración y le he pedido que me perdone porque por años yo pensé que esto era, que así era servir a Dios, participando de tantas actividades de la iglesia y yo
te confieso que, por ejemplo, heredé mucho el énfasis a fin de año, la Navidad, con muchas actividades, muchas. Y yo acababa completamente rendida, muy cansada, sí contenta porque había hecho algo, ¿verdad? Había aportado. Pero a final de cuentas el Señor me decía, ¿cuál es el fruto de todo eso que hiciste? Sí. Y me quedé con la idea, pues la gente se sentía complacida de ver, de escuchar, de participar, pero aportar para su madurez, su crecimiento espiritual, el desafío a seguir el llamado, a ser discípulos, a predicar la palabra, a compartir con el que necesita. Ni los conciertos, ni los dramas navideños, ni las escenas bonitas, así ilustradas, aportan eso. No digo que sea malo, pero realmente yo pensaba que eso era servir a Dios, ¿sí? Entonces, parte de este llamado, tener bien en claro que así como Dios es santo, su llamado es santo y significa apartadas para Él, no para realizarnos, para proyectarnos, para ser presuntuosas y mencionar títulos. No, yo soy esto, ya soy aquello. Yo todos esos títulos que por mucho tiempo así como que me sentía muy orgullosa, yo los dejé ahí en el trono de la gracia y dije, yo lo único que quiero por encima de todo es el título de ser tu hija. Eso es todo lo que yo quiero, porque eso nunca lo voy a dejar de ser. Puedo dejar de hacer ciertas cosas, pero eso no lo voy a dejar de ser. En segundo término, el fuego de Dios, ahora lo vamos a ver en otro pasaje muy precioso, y si tienes ahí tu Biblia, busca Isaías 43. Y en estos primeros 5 versículos a los que les voy a dar lectura, a mí me impacta cuando dice, el que te creó te dice, no temas. Y ahora, el tema que va a hablar en este pasaje es precisamente el fuego de la prueba. Y no es el de la prueba que mencionábamos hace rato de Pedro Apóstol, no, ese es otro tipo de prueba. Fíjate lo que dice la palabra. Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Y yo quiero que tú guardes en tu mente y en lo profundo de tu corazón esta convicción, ¿sí? Dios te creó, Dios dice que no tienes que tener temor de miedo, porque Él te ha libertado de ese temor de miedo, porque de Él no viene el miedo. Él fue el primero que te llamó por tu nombre, aún antes de nacer, y que por derecho de creación tú le perteneces. Ujú. Y se afirma ya con ese nuevo nacimiento, cuando te conviertes en hija y Él es tu padre, y eres pertenencia de Dios por encima de cualquier pertenencia humana. Y luego, con esta base que debemos guardar, a mí, tú no tienes una idea cuánto esto me ha sostenido en medio de las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las pérdidas, las diferentes situaciones por las que todas pasamos. Sé que no soy la única, ¿verdad? Y de las primeras veces que leí este pasaje con entendimiento no me agradaba tanto porque dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Santo Dios de Israel. ¿Sí? Y entonces esto habla de esas pruebas que vamos enfrentando en este caminar con Él, ¿sí? Pero no solamente nos dice al principio que nos ha creado, que no tengamos temor, que nos ha traído a la libertad
de muerte eterna, como también del poder del pecado y del poder del enemigo, sino que nos habla que Él nos conoce desde antes y entonces dice, ahí en el verso 3 la segunda parte, yo te he adquirido, he dado como precio de rescate y menciona a Egipto, a Etiopía y a Sabá. ¿eh? Entonces, estas fueron naciones que fueron derribadas, como en el caso de Egipto. Acuérdate toda la historia preciosa que viene ahí en el Éxodo, ¿verdad? De la cual participó Moisés, participó el pueblo, y entonces vemos cómo el Señor tuvo victoria sobre todos esos que eran los enemigos, a favor de ese pueblo amado, de ese pueblo elegido, porque Él lo había adquirido y pagó el precio del rescate. Verso 4, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Y fíjate que en esta porción tan breve de la palabra, tanta riqueza que encontramos y otras palabras que debes guardar ahí en tu corazón son estas. ¿Por qué te aprecio? Eres de gran valor y yo te amo. ¿Sí? Y estas palabras son del eterno Dios, del Padre verdadero. ¿Sí? Y en esta corta descripción, esta es la base de quién es Dios en tu vida ante este llamado ahora para enfrentar pruebas. Y dice, para tenerte a ti y para salvar tu vida, entregó hombres y naciones. Verso 5. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y esa es la enorme y gran diferencia que establece precisamente esta palabra, ¿verdad? Él sabe que somos seres humanos y que tenemos ciertas inclinaciones al miedo, muy natural, muy de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Pero una vez más dice, el yo estoy contigo, esa marca la diferencia enorme. Entonces, a través de este profeta, nos hace un llamado bien claro para conocer el carácter de Dios como creador, como libertador y como dueño, ¿sí? Para que al tener esa relación íntima, personal y constante con Él, tengamos en primera instancia con quién nos estamos relacionando. Tú puedes llegar y decirle, Señor, me duele la muela, por decir algo, no me duele el estómago, o traigo un problema en mi pie, ¿verdad? Y para Él nada resulta extraño porque pues Él es el creador. Tú le puedes decir, Señor, batallo para dejar esto, para dejar aquello, ese pensamiento que está latente, ese sentimiento, ese recuerdo, y te recuerda que Él te hace libre, ¿sí? Y después cuando te dice que tú le perteneces, que Él es tu dueño, entonces tú puedes vivir tranquila y confiada, y eso es lo que va alejando el temor del corazón ante las diversas pruebas por las que pasamos, ¿sí? Y lo que está queriendo el Señor en este trato es que aprendamos una vida de obediencia a Él, ¿sí? No voluntariosa, no guiadas por el necio corazón, no pidiendo consejo a quien no se debe, sino realmente obedecer lo que vamos recibiendo día con día de su instrucción, que está en las Escrituras. Y luego leyendo este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual, fíjate lo que dice. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Ahora, el pueblo literalmente pasó en ese recorrido para salir de Egipto, para llegar a la tierra prometida. Literal, ellos pasaron ríos y ellos pasaron en medio del fuego, en medio de
esas guerras que se levantaron, esas naciones que se les opusieron, ese fuego que aún él lanzó del cielo cuando había, como en el caso de estos sacerdotes que ofrecieron ese incienso extraño, ¿verdad? Y cayó el fuego y quemó los incensarios, ¿te acuerdas? Bueno, ese fuego fue tremendo. Entonces aquí está hablando que en medio de las dificultades de ese caminar, ya sea que pensemos que estamos en el desierto, que Él está y es el que nos va a dar el poder para enfrentar todas y cada una de ellas. Ahora, no permitas que tu mente se llene de, ay, tengo un problema y luego otro y tenemos algo de uno y ya vino otro y esta prueba. Y a veces nos quejamos de que se nos juntan las pruebas, ¿no? Y es que es, humanamente es muy fácil dejarnos abrumar con esto. Pero ¿qué pasaría si cada prueba la vamos procesando en oración y buscamos una palabra de Dios de instrucción, de corrección y de promesa? ¿Eh? Y entonces vamos a enfrentar las pruebas de una manera diferente. Y él nos recuerda una vez más que él fue y usó tres términos sinónimos. Adquirió, redimió, compró a gran precio. ¿Sí? Y en nuestro caso, Jesucristo pagó el precio justo, exorbitante y total para que tuviéramos salvación y podernos acercar al Padre. ¿Sí? Entonces, una vez más, hermosa, si tú quieres escuchar palabras del verdadero amor, de ese amor eterno, de ese amor que permanece, ese amor que no cambia, es que te dice Dios en esta noche, hija, te aprecio, eres de gran valor, yo te amo. Y nada de esto se trata de ti, todo esto se trata de Él. ¿Sí? Así que cuando te llega ahí un mensajito que, ay, Dios te vio tan hermosa y tan valiente y tan empoderada que dijo, no, esta hija yo la voy a salvar. Claro que no, es una total mentira. Él vio nuestra poquedad, nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra urgencia de ser ayudadas, ¿eh? Y ahí justamente estaba Jesús. Yo digo, ¿qué más quieres? Cuando las palabras del amado Creador tuyo te dicen en esta noche, una vez más, te aprecio, eres de gran valor, yo te amo. Y esto a mí me llevó de hace muchos años de tener en mi vida, no a mensaje de la autoestima, no, porque la autoestima se basa en el yo, yo me juzgo, yo me valoro, yo me sopeso, yo me apruebo o me repruebo, y al final de cuentas, humanamente, pues no tenemos esa capacidad panorámica como la tiene el Señor, ¿verdad? Y lo malo es que este concepto se sigue todavía manejando mucho en medio de las reuniones de mujeres y de la iglesia, ¿no? Ay, es que trae la autoestima baja. Y yo digo, pues sí, porque el pecado nos dio duro y nos quitó todo, o sea que sentíamos así como que valíamos algo, el pecado nos vino a denigrar. Pero Jesucristo viene a perdonar, limpiar y purificar. Así que sé firme en esto. Sí, vamos a pasar por pruebas, sí, pero dice, no temas, porque yo estoy contigo. A mí me impacta, ¿no? Quien las ha contado, yo nunca las he contado, pero creo que quien las ha contado dice que están 365 veces en la Biblia este hermoso tema de no temas, yo estoy contigo. Y no lo dudo, ¿no? No es suficiente tener un registro de números si no lo tenemos registrado en nuestro corazón y le decimos al temor, no tienes nada que hacer en mi corazón ni en mi mente. Número 3, ahí en Mateo 3:11 encontramos un verso corto, pero poderoso. Y vamos a hablar un poquito acerca del bautismo de fuego que menciona Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Y fíjate lo que dice. Palabras de Juan el Bautista.
Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Entonces aquí este hermoso apóstol del arrepentimiento, él preparó el camino para la entrada de Jesucristo como Salvador, como Maestro, como ejemplo, como Hijo de Dios único, y él empezó a hablar del mensaje del arrepentimiento, que en pocas palabras era el llamado a volver a Dios. Ahora, ¿por qué predicarle a un pueblo religioso que vuelva a Dios? Pues precisamente porque por causa de sus actos religiosos, como nosotras, con tantos actos de actividades religiosas, creemos que estamos en Dios, creemos que estamos agradándole, creemos que estamos sirviéndole. Sin embargo, yo lo viví y lo vi también en muchas personas el domingo, todo el entusiasmo para un par de horas servir. Y el lunes renegando por el trabajo de cada día, de las tareas cotidianas, del servicio que tantas veces se hace y que nadie reconoce, que nadie agradece y que frustra y que cansa y que es interminable. Ah, pero el domingo otra vez, muy contenta, así voy a el par de horas. No, o sea, no, no es eso. Y de eso debemos arrepentirnos, porque pensábamos que estábamos sirviendo a Dios y sin embargo no estábamos siendo guiadas por Dios, porque estábamos solamente guiando lo que hacían otros, imitando, copiando, ¿no? El volver a Dios, el tener un corazón arrepentido, hermosa, esa ha de ser algo constante y presente en nuestro caminar diario, ¿sí? Porque nuestra tendencia natural, consciente o no, es alejarnos de Dios. Yo no sé si tú lo has notado esto. Y cómo nos alejamos de Dios, a veces no proponemos, ¿no? Ahí me voy a alejar de Dios. Ya no voy a ir a la iglesia, no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a alabar. A lo mejor no lo decimos, pero podemos estar en la iglesia, podemos estar orando, podemos abrir la Biblia y habernos alejado de Dios, ¿sí? Porque nada más son como actividades externas, como costumbres, como hábitos, que no son malos del todo, pero que realmente no forman parte de una comunión íntima con Él, ¿sí? Máxime cuando dejamos en medio de esto entrar a la apatía, a la pereza espiritual, a la indiferencia o dureza de corazón para escuchar su voz. En ocasiones porque o creemos que ya sabemos qué hacer ante esa situación complicada, o por otro lado, ¿para qué si ya le dije y no me ayuda? Entonces, ahí es que estamos a arrepentirnos. Por eso el llamado de Juan el Bautista, que va muy relacionado con el Evangelio de Jesucristo, es arrepentirse, es volver a Dios. Yo no sé ahorita quién de ustedes necesita volver a Dios, ¿sí? Tengo contacto eventual con cada una. Yo me gozo cuando les envío reflexiones y me contestan y me ponen algún comentario. Algunas nada más me dejan en visto. Entiendo sus muchos compromisos, pero realmente no sé lo que estás pasando. Pero a veces nosotras ni cuenta nos hemos dado que nos hemos alejado de Dios. Y quizá estamos haciendo ciertas actividades que estamos acostumbradas a hacer relacionadas con que se supone que a Dios le agrada esto. Pero no hay un corazón arrepentido y ni le hemos confesado quizá en este tiempo esa tendencia de inclinación a alejarse de él, ¿no? La apatía, la pereza, la indiferencia o aún el poder participar de cosas que se supone que están relacionadas con Dios, pero que no haya efectos poderosos de cambio, de transformación, de reprensión si es necesario, de desafío, ¿sí? Y entonces es cuando el Espíritu Santo viene
y nos muestra esta condición. Yo sé que algunas se las está mostrando y te está diciendo, hey, hija, vuelve a Dios. Pero mira, ¿sabes qué? Ya, ahorita, no te esperes a que termine el tema. Ahorita, quebranta tu corazón, quebranta tu ser con una actitud humilde. Y dile, sí, Padre, he estado navegando en mi propia fuerza, en mi propio entendimiento, en mi experiencia, en mi decir conocer, en venir algunos textos ahí de memoria, pero en realidad no he tenido ese corazón contrito y humillado que muestra un verdadero arrepentimiento por haberme alejado. Y dile ahí donde tú estás, porque esto es parte del llamado. Y yo creo que Juan el Bautista fue su ministerio muy corto y no tuvo tantos adeptos ni tantos seguidores y fans, ¿verdad? Como muchos ahora que se sienten tan orgullosos de tener por miles seguidores. Y probablemente seguidores, yo no sé a dónde los van a llevar, pero al final de cuentas los siguen, ¿no? Él no, porque predicaba un mensaje que a la gente no le gusta escuchar. Probablemente alguna de ustedes se sintió así como ofendida por lo que dije, ¿no? Ay, ¿qué me está diciendo? Yo no sé, yo solté esta palabra porque Dios que ve tu corazón y conoce tu condición, puede ser que estés muy involucrada en ciertas actividades, y no digo que sea malo del todo, pero que estás lejos de esa comunión, porque acuérdate que la comunión con Dios es con los íntimos, con los cercanos, ¿eh? Con los que se postran a sus pies, con los que buscan su rostro, ¿sí? Y entonces viene, cuando se habla del bautismo de fuego, no es una experiencia diferente a la de la salvación. Hay muchas posturas en muchas iglesias de que recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el bautismo y algunos se han considerado como que los patrocinadores de este término. Y si no hablas lenguas, tú no fuiste bautizada en el Espíritu Santo. Pero aquí para nada menciona las lenguas. Sin embargo, lo que está mencionando, fíjate, acto seguido, si tú ves Mateo 3, está esta palabra profética, ¿verdad? De Juan el Bautista. Pero tú te vas a Mateo 4 y Jesús, lleno del Espíritu Santo, pleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el enemigo y fue tentado. Esa es una de las pruebas de fuego, donde la presencia del Señor estaba tan fuerte en el que, ¿sabes qué fue lo que salió de su boca? Ante cada tentación, escrito está. Y le citaba la escritura, ¿sí? Dos que están en el libro de Deuteronomio y una en Salmos. Por cierto que la de Salmos el enemigo la tenía bien presente y hasta se la completó. Sí, ahí dice que va a mandar a sus ángeles para que no caiga, para que no tropiece tu pie, ¿verdad? Entonces, hermosas, el bautismo de fuego no viene a ser una experiencia única, un caerse, un hablar lenguas, en movimientos físico-corporales, si no hay ese fluir de la palabra, de sabiduría, de poder, de autoridad, que no solamente vence al mentiroso y sus mentiras, sino que también nos da poder y fuerza para enfrentar cualquier situación por adversa que parezca, ¿sí? Y luego tenemos un ejemplo ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando está la manifestación en el aposento alto que se reunieron esos 70, ¿te acuerdas? Ahí a orar. Y que, por cierto, se menciona que ahí estaba María y los hermanos de Jesús. Y entonces ellos recibieron, dice que eran lenguas como de fuego. No era literalmente el fuego que cayó y los quemó, no, no. Pero cuando salieron de ese lugar hubo muchas evidencias. Una de ellas
es que tuvieron la capacidad de hablar en otras lenguas, pero que los que estaban ahí de diferentes regiones les entendieron, ¿sí? No, no estaban hablando las lenguas espirituales, no, estaban hablando diferentes idiomas y dialectos. Y se sorprendieron porque era gente que pues, no era preparada como para hablar, que fuera bilingüe, trilingüe, no, no, nada de eso. Ese fue un efecto, sí, pero no se quedó en ese efecto tan solo, en hablarles en su propio dialecto, en su propia lengua. Esto es lo que Dios quiere cuando se manifieste ese bautizo del Espíritu Santo con fuego, sí. Los hermanos de Jesús eran incrédulos, ¿eh? Todo su ministerio, su vida y su ministerio. Nunca le creyeron, nunca le siguieron. Hasta formaban parte de las turbas para aventarlo al precipicio. Hasta lo motivaban a que se expusiera para que lo mataran o lo aprendieran, ¿no? ¿Mm? Y a mí me sorprende enormemente que dos de sus hermanos, uno es Judas y el otro es Santiago, les diera el Señor la oportunidad de escribir dos cartas preciosísimas del Nuevo Testamento. Fíjate, lo que hace el fuego, o sea, no es nada más un momento de un cierto sentimentalismo religioso, ¿no? Una experiencia física. No, tiene que ser algo interno que revolucione, que transforme, que cambie, que renueve, que remueve, ¿sí? Y este es el otro fuego que tú y yo necesitamos. Y si estás allí, atenta a esto, pon tu mano ahí en tu pecho y dile al Señor de todo corazón. Yo no quiero seguir ninguna línea de tendencia X religiosa acerca de su interpretación del bautismo del Espíritu o del bautismo de fuego. Yo lo que quiero pedirte, mi Señor, es que esa manifestación del fuego de tu Espíritu sea tan literal, tan real, tan poderosa, tan maravillosa, quizá como nunca lo he tenido. Y que no solamente una experiencia de un cierto calor o un cierto sudor o un cierto sopor, sino que me dé ese poder para vencer las tentaciones con las que he estado batallando. En mi mente, en mis recuerdos, en mi corazón, en mis ojos, en mi carne. Ahí donde estás, ahí donde estás. Dile al Señor, yo quiero ese fuego que consume lo malo, ese fuego purificador. Y yo debo decirte, Señor, y confesarte, si te unes conmigo a esta declaración porque te identificas, dila. Señor, yo no he sido una mujer que esté con esa visión constante del arrepentimiento cuando fallo. Sí, me siento mal, me siento culpable, me siento que fallé y muchas veces te confieso que cuando me doy cuenta que te fallé me alejo y quizá oro menos, busco tu palabra menos. Obvio que adoro y alabo y agradezco menos y tiendo a alejarme aún de otras creyentes que sé que pueden bendecir mi vida y que quizá me esfuerzo por participar de esos hábitos que he venido aprendiendo a lo largo de la fe, en mi vida de fe y de caminar. Y sí oro, y sí agradezco, y sí levanto mis manos, pero no está pasando nada. Y Dios, aquí estoy, soy tu hija, tú eres mi padre, y yo te necesito para que seas el que me dé esa llenura, esa plenitud de tu espíritu. Y no solamente para enfrentar la tentación del enemigo,
sino para ser embestida de ese poder. Y como hablaron estos primeros discípulos, estos 70, ¿verdad? Que iban por muchas partes y hablaban de tu parte con poder y autoridad. Yo quiero eso. Yo quiero eso. No quiero una experiencia mística, externa, religiosa. Señor, quizás nos quedamos en caer al piso, en temblar, en hablar en lenguas. Y yo no sé qué tanto de eso pudo ser tan auténtico que venía de tu mano. El tema es, después de eso, ¿qué transformación hubo en mí? Pregúntale al Señor. Pregunta, ¿qué cambios? ¿En el carácter? ¿En la forma de hablar? ¿En el sentimiento? ¿Y en la forma de pensar? Si no, simplemente fueron actividades religiosas. Dile al Señor, aquí estoy, Padre. Y yo sé que esto no es una experiencia única, porque tanto el arrepentimiento como el fuego que haces llegar a mi vida va a ser algo constante, porque necesito ser purificada. Y te agradezco tanto que estés hablando a mi vida y estés confirmando tu presencia salvadora una vez más. Se va duda, se va temor de miedo, hermosa, que te has sentido indigna o poca cosa como para servir al Señor. Deja de estarte comparando con otras mujeres. Tú eres hija y eres coheredera con Jesucristo. Y luego encontramos este pasaje precioso que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque habla de ese tipo de pruebas por el solo hecho, tan solo, de ser cristiano, ¿sí? Fíjate lo que dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 4, versículos del 12 al 16. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. ¡Guau! ¿Te das cuenta qué maravilloso? ¿Sí? Tan solo por llevar el nombre de cristiana, sin apellido de algún grupo, de alguna división, ¿no? De la iglesia cristiana, que tristemente hay tanta división entre los mismos cristianos. La enseñanza de este pasaje es que nos quede claro el propósito espiritual al pasar por diversas pruebas por causa de la fe en Jesús. Hermosas, no es por mal testimonio aquí. El apóstol Pedro habla bien fuerte porque dice que claro, que si sufres por asesinar, por robar o por cometer actos ilícitos, pues es lo que se merece, ¿verdad? Estos actos. Y por meterse en asuntos ajenos, es en palabras mexicanas, por ser metiche, ¿no? Meterse donde no nos llaman, que esto muchas mujeres es un deporte que les gusta mucho, ¿no? Meterse, pero no está hablando de ese tipo de sufrimiento, sino por ser cristiano. Y vemos entonces que la fe sí nos puede crear un tipo de conflicto en relación con otras personas
No porque no sean de la religión, no, olvídate de eso, de la religión, ¿no? Sino porque tú estás viviendo una relación que traspasa lo religioso, la costumbre, la tradición, y muchas veces en quien sigue estas cosas le estorbas, porque ella está cómoda en seguir eso, ¿no? En hacer lo que otros hacen y no hacer lo que otros no hacen, ¿verdad? Pero no hay convicciones personales, que son las que el Espíritu Santo da con mucha claridad y mucha verdad a una condición interior real de cada una de nosotras y al llamado que Dios nos está confirmando vez tras vez. Recuerda, nos salvó por gracia y nos llamó por misericordia. No es un título de terminaste una carrera o que eres muy inteligente, tienes muchos años ya de ir a la iglesia, pues ya te tocaba recibir tu título. No, claro que no, ¿sí? Ser cristiana, hermosa, es la que no calla y aprovecha toda oportunidad que se le presente, aunque fuera bien breve o más extensa, depende, para dar palabra de Dios y para dar testimonio de quién es Él. Ahora escucha bien, dar palabra de Dios y es justamente esa palabra que ante esa situación, con ese prójimo que encuentres, va a ser la oportuna, porque es Dios quien le está hablando directamente a esa persona. Y el testimonio no es que tú digas, yo antes era esto, era aquello, hice esto feo, hice esto. No, no. El testimonio primordial de una hija de Dios como cristiana es dar testimonio de quién es Dios el Padre, de quién es Dios el Hijo y de quién es Dios el Espíritu Santo. Y tiene que dar testimonio de el poder de la palabra escrita, ¿sí? Que es lo que va Dios a usar para traer convicción a nuestro corazón y también salvación, perdón de pecados, ¿sí? Pero estas actitudes de no callar, de dar la palabra, de dar testimonio donde quiera que vayamos, aunque sean encuentros muy espontáneos, ¿sí? Podamos de esta manera mostrar el amor de Dios y la gracia de Jesús. Moza, hemos fallado mucho en el llamado al querer dar la palabra o dar testimonio con la ausencia del amor que hemos recibido en nuestro corazón, ¿sí? Con la ausencia de la gracia abundante. Acuérdate que la gracia es un regalo inmerecido, es un favor divino, ¿sí? Y así como hemos recibido de Dios abundantemente, tenemos que dar a todos los que se presentan en nuestra vida, sean familia, sean conocidos, sean extraños. Así debemos tratar. Hay un tema que vimos en nuestro curso de siervas llenas de gracia, ¿verdad? Y es bendecidas para bendecir, perdonadas para perdonar, suplidas para suplir, sanadas para sanar, liberadas para liberar. ¿eh? Y entonces vemos que la obra del Espíritu Santo en este llamado nos va a dar esa iluminación, esa enseñanza, esa corrección, esa reprensión y esa oración en el poder del Espíritu, ¿sí? La que oraba Jesús, inspirado también de una manera maravillosa para hacer oraciones que tocaban el cielo, el trono del Padre. Entonces, el desafío en medio de nuestra vida cristiana de todos los días es encontrar que en medio de ese sufrimiento, porque no faltará quien te rechace, quien se burle, quien hable mal de ti, quien invente cosas. Yo de las cosas más difíciles que viví dentro de mi vida cristiana fue el ser así como objeto de calumnias, de chismes, de invenciones, de acusaciones que no eran. Y yo acepto, ¿no? Cuando
hice lo malo y me hice responsable y le dije a Dios, yo sí dije, yo sí participé, yo di lugar, yo me venció el deseo de mi carne, mi naturaleza humana, etcétera, y fui y con arrepentimiento lo confesé. Pero cuando, como por ser hija de Dios, viví ese tipo de situaciones, y llegó un punto donde me llevó el Señor a darme cuenta que me estaba llenando de amargura. Y ese no es el propósito de pasar por esta prueba, por ser cristiana, por ser hija de Dios, ¿sí? Y entonces aprender a estar dichosa, a sentirte bienaventurada, porque en medio de esa situación, Dios en su soberanía te está preparando para cosas mayores, definitivamente, ¿no? Otra vez aquí no está hablando las consecuencias del pecado de desobediencia o rebelión al Señor, no, sino de ser obediente, de ser sumisa, de ser fiel, de ser humilde, de ser mansa. Y olvídate del mansa, pero no mensa. No, hermosa, aquí no aplica, ¿sí? Y entonces vemos que si Jesús, siendo perfecto, puro y santo, le levantaron falsos, le dijeron lo que él no era, ¿verdad? Se le llegaron a decir que era hijo de Belcebú, fíjate nada más, ¿no? Y entonces saber que en medio de esas pruebas que sufres como hija de Dios, luego hasta en la propia casa, a veces aún cuando, digamos, mi familia es cristiana, no todos están en la misma sintonía, ni en el mismo avance de crecimiento, de madurez, ya lo hemos visto, ¿verdad? Ay, los niños van desde niños a la iglesia. Sí, pero si no ves fruto espiritual, definitivamente no hay madurez, no hay crecimiento. Igual hay información, ¿no? Pero igual y no van a tener discernimiento, no van a tener sabiduría, no van a ser compasivos ni comprensivos porque no están creciendo. Y entonces, me acuerdo mucho de una mujercita hace años allá en Guadalajara, que cuando llegó a la iglesia, ella llegó con todo, ¿no? Porque para ella el mensaje del evangelio le vino a sacar de una terrible, terrible oscuridad en la que estaba sumida por meses. Déjame te cuento de forma súper rápida su testimonio, que ahorita no me acordaba de ella hace mucho, y ahorita Dios me trajo a la memoria. Y es parte de lo que Dios hace cuando renueva tu mente, que no se te olvidan esos testimonios, ¿no? Cuando ella llega a la iglesia, y entonces yo en aquel tiempo empiezo a buscar el corazón de las mujeres en lo personal. Y entonces un día la invito a la casa y eran mis primeros pininos, porque yo ya había estado siendo ministrada en mi ser interior por asuntos de sanidad del alma. Entonces yo la veía así como, ella era guapa, pero se veía como oscura, como bajo una nube. Y un día se animó a abrirme su corazón. Ella estaba casada, tenía hijos, y ella me confiesa que en medio de esta situación, eh, el marido era un hombre mucho mayor y no es ni excusa ni pretexto, pero ese fue su testimonio. Y era un hombre que podía ser su papá, el marido, y la trataba exactamente así, como hija, ¿no? Entonces de momento se aparece un galán de su edad aproximadamente y se mete con él y se hace su amante y todo esto. Ella no conocía de Dios, nada, cuando cae en esta situación. Y en una ocasión, como queriendo tener algo apasionante, algo diferente, algo así, ay, muy seductor, planeó un viaje para irse con él un fin de semana a la playa. Y entonces organizó todo de tal manera que ella se fue con este hombre y en su familia, yo no me acuerdo los detalles, eso sí no me acuerdo, qué hizo para que ellos se quedaran, porque pues, eran hijos chicos, ¿no? Entre escolares de primaria y secundaria y prepa, porque tenía así varios.
Este, pero bueno, al final de cuentas se fue con él. Y ella estaba así como en una luna de miel, así disfrutando. Yo pienso que, y te lo digo como mujer, ¿no? Lo que nunca había vivido con él, que era su marido. Y estaban en la playa y le dice él que va a entrar a bañarse a la playa, al mar, y él se ahoga. Te hago rápido la historia. Y él se ahoga. Y ella ve que pasa el tiempo y él no sale, y él no sale, y nunca lo volvió a ver, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿cómo te vas a tu casa? ¿Cómo dejas esa historia cerrada? Y traía los sentimientos encontrados entre el que perdió el amor de su vida, según ella, que era un pecado de adulterio, pero ya no sabía que era esto, porque no tenía Dios, no conocía la palabra, nada. Y fue una excelente oportunidad para presentarle al Señor en medio que recibiera de parte de Dios un descanso al haber sacado eso de su corazón también, recibiera perdón, se arrepintiera. Digo, pues tú lo querrías mucho según tú, pero pues, cometiste adulterio, ¿verdad? Total. Y fue un testimonio bien tremendo. Por ella sufrió, pero porque hizo algo malo. Eh, pero el mensaje del Señor ahora era que ya viniera Jesucristo y bendito sea el Señor, vino a Jesucristo y se convirtió y empezó a caminar en la fe del Salvador. Y Él trajo a su vida perdón, Él trajo el gozo del perdón, el gozo de la salvación, el gozo de la gracia. Y le ayudó a salir de ese hoyo oscuro en el que había estado por mucho tiempo. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Y en el tiempo, cuando escribe Pedro Apóstol esta carta, él estaba escribiendo a gente, escúchame bien, que por creer en Jesús, porque era cristiana, iba a la cárcel, iba al circo romano a ser devorada por los leones y no negaban su fe. Y de lo más nauseabundo, y ya lo platiqué aquí en un curso del martes, pero para las que no estuvieron en esa ocasión, quemadas. Y hubo un emperador, no me viene ahorita a la mente el nombre de este emperador, lo busco y te lo comparto. Era un hombre tan cruel y tan sanguinario que mandó a hacer para su palacio unos jardines muy hermosos, ¿verdad? Y le daba mucha tristeza que en la noche pues ya no podía ver la belleza del jardín porque estaba de noche. Se le ocurrió la aberrante y terrorífica idea de que algunos de esos cristianos que no habían negado a Jesús los trajeran y los pusieron clavados con una estaca y les prendieron fuego para que iluminaran su jardín de noche. Hermosa, cuando tú sabes esos testimonios, dices, no, ¿cómo voy a decir que sufro tanto por ser? Ahora, no es compararse, ¿eh? Pero la verdad que cuando Pedro estaba escribiendo lo que estaba viviendo la gente que le llama teológicamente la diáspora, o sea, la dispersión, porque salieron corriendo de ese reino romano, porque eran perseguidos para esto, o la cárcel, o los leones, o morir a fuego. Eh, Acá nos habla Dios el fuego de la prueba, es innegable. Y Pedro termina su carta ahí con una hermosa promesa de propósito de este fuego, ahí en 1 de Pedro 5, 10 y 11. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, comparado con la eternidad, lo que sufrimos aquí, pues es un poco de tiempo, ¿verdad? Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna
en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Fíjate. Y si Dios dice que después de que hayamos sufrido por un cierto tiempo como cristianas, porque ese es el contexto, ¿sí? Yo te leí hace ratito el capítulo 4 del 12 al 16, y este final es el 5, 10 y 11, por concluir su carta, ¿no? Y está diciendo en el contexto, por eso cuando ahí en el capítulo 5 también dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Te acuerdas de ese verso? Uh-huh. Bueno, era literal, o sea, había un león rugiente, era una fiera salvaje, que se los devoraba, literal, vivos, ¿no? Pero lo compara con el diablo. Pero a mí me trajo mucha esperanza cuando dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y me llevó al Salmo 27 cuando dice que el ángel del Señor acampa en derredor de quien le teme a Dios, ¿verdad? Y lo defiende. Y por eso, otra vez, cultivar un temor santo y reverente al Señor todos los días, todo el tiempo, y que no estemos determinando el día fue malo, la semana fue mala. Muchos ahorita empiezan a opinar, ¿qué año tan malo? O sea, de veras no nos dimos cuenta, porque no tenemos esa capacidad de todas las bendiciones inmerecidas, de todos los peligros que ni siquiera nos dimos cuenta que estuvimos expuestas a quedar ahí y hasta morir, ¿eh? Y que Dios nos libró. Y aún de aquellas pruebas por las que pasamos muy difíciles y que estamos hoy vivas para contarlas. Entonces dice que nos va a dar esa perfección, esa firmeza, esa fortaleza y esa seguridad. Y eso lo dice Dios, el que te creó, el que te dice no temas, el que dice yo estoy contigo. Y es el mismo Dios que dice Pedro que por su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Y esto, hermosa, ya empieza aquí y ahora. Eso no es nada más hasta que nos muramos, ya desde ahorita podemos tener esa esperanza bendita de la eternidad que nos espera con el Padre una vez que ya no estemos en esta tierra. Por eso Pedro también nos recuerda, somos peregrinas y somos extranjeras, no pertenecemos a este planeta eternamente, estamos de paso. Y con estas pruebas de que Dios tiene en su mano ese fuego purificador y que en medio de todas estas situaciones lo usa para quemar en nosotras aquello que a Él no le agrada, ¿sí? Por eso sigue tratando con nuestro carácter, como veíamos la semana pasada y antepasada, y que Él quiere verdaderamente equiparnos para que tengamos bien en claro que servir a Dios nada que ver con actividades religiosas. Puedes participar, claro que sí, pero ten en mente que tu servicio a Dios es de domingo a domingo, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, ten esa mente abierta que tú eres una hija, pero que también eres un instrumento en sus manos y que te está dotando con una preparación, con esta palabra poderosa para emitirla. Acuérdate, una auténtica cristiana no se calla. Y no está diciendo, la Biblia dice, Dios dice, no, simplemente dices lo que la Biblia dice y dices lo que Dios dice. Y como lo estableces y se lo das a ese corazón, a esos oídos, a ese espíritu de esa persona, Dios va a hacer algo con esa palabra. Acuérdate que esa espada penetra, discierne. Y ahí lo que nos toca a nosotras es, dice, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Dice Romanos 10. Ahí hablen los labios. ¿Sí? No necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono, ni luces encendidas, no. Allí, esa es una cristiana, la que habla de
del Señor y, como te decía, dar testimonio de quién es Él. Ahora, si alivia a alguien decir yo me identifico contigo, pasé por esto y Dios me ayudó, está bien. Pero el tema del testimonio no es tu vida cambiada, es el que hace los cambios, el que renueva las cosas. Confío de corazón sincero que este mensaje haya sido oportuno a tu corazón. Y si tú consideras que ha sido oportuno a tu corazón, ahí donde estás, inclínate, todita, todo tu ser, delante de nuestro amado Dios, fuego consumidor. Y yo sé que en el transcurso de esta exposición de la palabra, sé que Dios estuvo haciendo algo. Sé que Dios estuvo purificando, perdonando, limpiando, trayendo ese sentir correcto del arrepentimiento. Y de lo más precioso fue que algunas volvieran a Dios. A Job le decían, vuélvete a la amistad con Dios y tendrás paz. Esto es de lo mejor, hermosas, de lo mejor de la vida aquí en la tierra. Es la amistad con Dios. Y no determinas cuando tú quieres hablar con Él por problemas o necesidades, sino porque escuchas su voz. Sí, como decía el salmista, aquí vengo para platicar contigo, Señor. Y así pueda suceder. Ahí oramos. Dile al Padre Eterno, con tus propias palabras. Y si puedes hacerlo, hazlo en voz audible. No tienes que gritar, pero puedes hablarlo. No nada más en tu interior. Y dile ahí donde estás, lo mucho que agradeces al Señor. Lo mucho que en esta hora también te haya hablado. Dile, Claudia, Diana, dile, Chelito, dile, Has. Ahí donde estás, Dorita, ahí donde estás, Marta, Isela, Julieta, Lilian, ahí dile, abre tus labios, Liz, abre tu corazón, exprésale, Maribel, Miriam, Noemí, Nubia, dile ahí con todo tu ser, vacía tu ser, derrama, Rox, Susi, Vane, derrama tu ser ahí delante del Eterno Padre. Y dile, Señor, qué bueno es saber que tú me consideraste para llamarme a este servicio precioso de ser instrumento en tus manos. Y perdóname si no vi desde el principio que estaba yo sirviendo a un Dios santo y lo que esperabas de mí es que yo fuera santa, apartada para ti. Que me quedara claro, Señor, que no era participar de una serie de actos, de actividades y de cosas que vi que hacían otros, sino realmente, Señor, a participar de tu reino, a participar de tu comunión, a entender lo sagrado de tu presencia y al escuchar tu voz estando cara a cara, que sí me genera un temor reverente, pero al mismo tiempo me muestras tu corazón para conmigo que viste mi vida con compasión, con comprensión, me sacaste de ese sufrimiento extremo, me libraste de esa esclavitud del dolor, así como lo hiciste con tu pueblo que estaba cautivo ahí en Egipto, así me sacaste a mí. Y gracias porque ahora me estás preparando para no callarme, para hablarlo y dar ese consejo sabio de tu palabra. Ahí donde estás, hermosa, agradécele las virtudes que han estado fluyendo a través de tu expresión de compasión, de comprensión, de consolación, de bondad, de paciencia para con otras mujeres que te ha permitido acercarte. Y dale gracias junto conmigo y ahí donde estás, hermosa, declara,
lo que vimos en Isaías 43. Dile, Señor, gracias porque eres mi creador, porque eres mi libertador, porque me llamaste por mi nombre y porque soy tuya. Y gracias por recordarme una más de tantas veces que no tema, porque tú estás conmigo. Y Señor, gracias por advertirme que sí va a haber dificultades, sí va a haber problemas, pero que tú eres el Salvador, que tú eres el Santo de Israel, que yo te pertenezco, que tú pagaste un precio por mí. Y hoy, levanta tu voz ahí donde estás, hermosa, y dile gracias porque me aprecias, porque soy de gran valor para ti. La sangre de Jesucristo fue el precio. Y porque me amas como nadie más me ha amado. Y ese amor me ha habilitado y me está habilitando para aprender a amarte a ti, por sobre todo y todos, pero también amarme a mí y amar a otros en la medida correcta. Y gracias por recordarme una vez más que no debo dar lugar al miedo porque tú estás conmigo y el temor no viene de ti. Y te agradezco porque en esta noche tú has manifestado ese fuego de tu espíritu en mi interior, sobre todas las cosas, generando ese arrepentimiento para volver a ti. Si tuviste esa experiencia, hermosa, no tienes que decírmela si no quieres, no tienes que compartirlo con otros si no quieres. Si quieres hacerlo, estás en toda la libertad, pero esto es algo muy íntimo entre tú y Dios. Volver a Él, a esa amistad cercana, confiada, profunda, constante. Señor, esta noche hemos entregado apatía, pereza espiritual, indiferencia, dureza de corazón, para estar nuevamente en una actitud humilde, dependiente, fiel a tu presencia. Gracias, gracias por ese fuego del Espíritu que viene a fluir y que nos capacita para aún enfrentar las pruebas del desierto, las tentaciones, la oposición. Y Dios, gracias porque hoy me has hablado también de que un tema que casi no se habla, de que por el solo hecho de ser seguidora de Jesús, hija tuya, tener la bendición de tu espíritu, conocer tu palabra, hay un sufrimiento porque hay un rechazo de propios y extraños, hay una burla, hay una crítica, quizá hay una calumnia, quizá hay una falsedad en mi contra. Y es porque buscan de alguna manera hacerme quedar mal, pero yo te agradezco porque no he participado de asesinatos o de robos o de actos criminales. Y porque si en el pasado anduve de metiche en asuntos ajenos, tú me has enseñado que no esa es mi llamado. Pero sí es mi llamado acercarme a los corazones que tú me muestras para darles tu palabra, consuelo, esperanza, salvación en Jesucristo y perdón. Y Dios, te doy gracias porque en esta noche, como una hija tuya, me has recordado que este es el título precioso y que voy a tener aquí en la tierra y en la eternidad. Y que me has recordado que a través de el sufrimiento diverso por el que he pasado, tu idea es con tu fuego hacerme perfecta, firme, fuerte y segura. Y ese gran amor que tú me has manifestado a través de mi amado Jesucristo es el que me da el poder para continuar. Yo te agradezco. Dile al Señor cuánto tú le agradeces que te haya hablado en esta noche de esta manera que necesitabas realmente recordar ese llamado, que no es un asunto de altar religioso, sino de entrega consciente y en sacrificio vivo, santo, como dice el apóstol Pablo, agradable a Dios. Gracias, amado Dios.
Gracias por ese fuego que durante mucho tiempo entendí que era purificador, porque tú quieres que yo sea apartada para ti y para tu gloria. Y gracias por ese llamado santo y por esa bendición de confirmarme una vez más tu presencia. Gracias porque aún en este llamado de adquirir consejo para dar consejo, participo de tu reino para extender el conocimiento de tu amor a través de tu palabra y el poder de tu espíritu. Señor, juntas en un solo sentir y en un solo corazón, alabamos y bendecimos tu nombre hoy y siempre. En el poder del nombre de Jesús. Amén y amén. Y eres bendita y eres dichosa porque has escuchado la palabra. Y yo me gozo, mi hermosa, de tenerte y de saber que estás del otro lado, allí también, para escuchar la voz del que te creó. Qué bendición, ¿verdad? Gracias, Noemí, por afirmar este tiempo de oración. Rox también. Y es un buen tiempito, tenemos ahí unos minutitos si quieres escribir algo, si quieres dar algún testimonio. Y ya sabes, en lo particular, en lo íntimo, en lo personal, yo me gozo mucho de escuchar lo que aprendes, lo que te conmueve, lo que te fortalece, lo que te edifica. Y siempre ese es mi pago, si pudiera llamarse de alguna manera, ¿no? Pero bueno, mi labor es no callar, sembrar la semilla y Dios se encarga de darle ese crecimiento y ese fruto. Y yo confío que sigamos adelante. Entonces, al principio, yo les invité para decirles que si se animaban a llegar al tema 20, estaríamos compartiendo el próximo martes, primeramente Dios, y damos un espacio, un par de semanas de diciembre, y en enero les notificaré cuando regresamos eh, nuevamente a una segunda parte. No tengo duda que Dios tiene preparado ese banquete que promete allí en el Salmo 23, ¿verdad? Que aderezas mesa delante de mí. Así que me gozo de poder saber que están listas. Ahí ya me contestó eh, Marta Podaca con un triple amén. También Claudia Rivera, también lista para seguir dando gloria a Dios. Y también Julieta. Dice, el día de hoy es como en mi servicio a mi Señor. Bueno, bendito sea el Señor, es yo creo que está renovando y dando esa visión para ese servicio que has estado desempeñando por mucho tiempo, pero el que trae frescura, el que trae poder, el que trae visión, ¿verdad, hermosa? Me gozo de que participes de este curso. Y bueno, y tuvimos una muy buena asistencia, nos faltaron algunitas, pero primeramente Dios, en cuanto el hermano Gabriel nos haga llegar la grabación, se las hago llegar, el material escrito también, y de esta manera, no sé, estaremos encontrando la próxima semana. Dianita dice, Pastora Araceli, hermosa, gracias por compartir la palabra, por permitir que Dios la use de forma tan hermosa. Ay, hermosa, gloria al Señor. Él ha puesto sus palabras en mi boca. Esta boca tiene un privilegio bien enorme. ¿Por qué? Así pasé por fuego para ya no decir tonteras y ahora hablar verdad. Dorita hermosa, dice, gracias, mi hermosa Ara, por la palabra. Y quizá algunas de ustedes se pregunten, algunas me dicen Ara, otras Arita, otras hermana, otras pastora. He estado en sus vidas en diferentes situaciones, pero tú me puedes decir como quieras, porque lo importante es que el Señor Jesús nos ha unido en este sentido. Y Noemí, hermosa, dice, amén, tenemos hambre de Él. Bueno, gracias por mostrarme tu hambre
Y yo estoy de veras sorprendida. ¿Te acuerdas que te había ofrecido que teníamos 8 temas? Bueno, pues llegamos al 19, fíjate. Y aunque de algunos hubo la segunda parte, siempre hubo esa profundidad hermosa. Agradezco mucho, mucho sus respuestas, sus reacciones, su aprecio, su atención y seguimos en contacto definitivamente. De mi parte, como siempre, les envío un abrazo que cómo me gustaría poderles dar en el amor de Jesucristo. Especialmente les confieso, a mis amadas de la frontera norte, que casi siempre por estas fechas nos dábamos una vueltecita para estar por allá y ahora no vamos a poder estar. Así que aprovechamos estos recursos para podernos ver y escuchar. ¿Sí? El Señor les bendiga, les guarde y les siga dirigiendo y que no falte ese fuego de Dios en el interior. Bendiciones, descanso en esta noche en su presencia. Hasta la próxima. Gracias, Has. Gracias, hermano Gabriel, y gracias a cada una de ustedes. Señor les bendiga con su amor. Hasta la próxima.